Sí, dígame. El resultado, digamos, del ejercicio puede quedar a 170 igual, diga. Sé que a mí me salió ese resultado. Muy No bien. afecta en nada, diga. No afecta en nada. Muy bien. Gracias. Vamos a identificar. Una vez que ya tenemos aquí, ya dividido en dos grupos, ya tenemos separado grupo a la izquierda y grupo a la derecha, y en el medio tenemos los dos números, procedemos a desarrollar el paso número 3. Paso número 3, ¿qué nos dice el paso número 3? Calcular la mediana. Paso 3, aplicamos la fórmula de la mediana, ¿verdad? Donde la mediana va a ser igual N1 más N2 sobre 2. N1 más N2 N sobre 2. dividido 2, ¿verdad? Pero ¿qué observamos aquí? La mediana, observamos que los dos números son iguales. ¿Sí? Cuando siempre observen ustedes que los dos números son iguales, tengan por seguro que ese resultado va a ser el mismo número, ¿no? El 170. Y vamos a comprobarlo. Colocamos el número 1, 170, más el número 2, 170. Dividimos para 2. Mediana va a ser igual a ¿cuánto? 170. Mediana va a ser igual a 170. Entonces, aquí ya podemos obviar este procedimiento de la fórmula porque ya sabemos que la mediana va a ser este número que está aquí repetido, ¿no? Cuando tengamos números diferentes, ahí sí, obligatoriamente debemos aplicar la fórmula. Por lo tanto, ¿qué nos indica este resultado? ¿Qué podemos apreciar? Este resultado nos indica, si tenemos aquí los datos, ¿cuál es el peso más bajo? 140. 140, ¿verdad? ¿El peso más alto, más grande? 200. 200. 200. La mediana, 170. 170. ¿Qué nos indica la mediana? Nos indica que aquí está el 50% y acá está el otro 50%. Eso nos indica el valor de la mediana. El valor intermedio de esta serie de observaciones es el 170 o 170 libras de peso. ¿Estamos claros con este tema? Sí, Inge. Ahora sí. Inge, súbale un ratito, por favor. Ya, claro. ¿Me avisan le van a copiar? Ahí, más arriba. Ya. Cópienle y me avisan. Si le subo, le bajo. Bájale, Inge. Ya. Un poquito. Ahí. Sí, Inge. Ya. ¿Aló? ¿Me avisan cuando termine? Ya está. Compañeros, una consulta.
ahí donde está la mediana de 170 más 170, si son números diferentes se suma y se divide para 2, ¿verdad? Sí, compañera. Ah, ya. Pero ahí como son iguales, entonces baja lo mismo. Sí. Sí, compañera. Gracias. Me esperan un ratito que me timbraron y ya estoy con ustedes. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta aquí sobre mediana para datos no agrupados? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos pasar a otro tema? Sí, Inge, Aló, aló, otro ¿están tema. ahí? Ya, muy bien. Miren, ya hemos visto moda para datos no agrupados, hemos visto moda para datos, media para datos no agrupados y hemos visto mediana para datos no agrupados. Ahora, ¿qué tipo de datos nos tocará ahora? ¿Aleatorios? No. ¿Se acuerdan al inicio de esta semana que vimos? ¿Qué hicimos? Ordenador. Para La los media. agrupados. La nos media. Ahora vamos con Agrupados. datos agrupados, ¿verdad? Vamos con datos agrupados. Datos agrupados. Muy bien. Para esos datos agrupados, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en la anterior semana, que era la de la distribución de frecuencias y lo de la frecuencia relativa. ¿Sí? Donde vamos a trabajar con intervalos de clase. Para esos datos agrupados, vamos a empezar con la última. Vamos de atrás para adelante ahora. Terminamos con mediana y vamos a ver aquí mediana también. ¿Sí? Para que el día de hoy sea el día de las medianas. Pero la mediana ahora va a ser para datos agrupados. ¿Sí? Para datos agrupados. ¿Qué mierda? ¿Dónde está lo que ¿Dónde? dice? Yo no estoy entendiendo nada. Vamos a cerrar el micrófono. Donde la fórmula de la mediana va a ser igual a L más W dividido F sobre M, que multiplica 0.5, que multiplica la N menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? Tranquilos, yo sé que van a estar un poco perdidos ahorita con lo que significa cada uno de estos componentes de esta fórmula y vamos a hacer un ejercicio y poder ir comprendiendo qué significa cada uno de estos componentes. ¿Sí? Donde vamos a utilizar aquí unos componentes que vamos a llenar. Si ustedes se recuerdan lo que vimos en la anterior semana, vimos una tabla de distribución de frecuencias donde estaba conformado por algunos componentes. ¿Sí?
Y el día de hoy vamos a recapitular, vamos a reforzar ese tema relacionado con la clase anterior. ¿Se acuerdan la tabla de frecuencias cómo iniciaba? Iniciaba con clase, Intervalo de clase, intervalo de clase, frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿verdad? Hasta ahí fue lo que vimos, ¿verdad? El día de hoy vamos a aprender dos componentes nuevos de esta tabla que se utilizan en esta parte, ¿no? Y los componentes nuevos que vamos a analizar son FI sobre N y FI sobre N acumulada. ¿Sí? Vamos a colocar aquí F relativa acumulada vamos a colocar los componentes, me faltaban colocar aquí, voy a colocarlos aquí. Vamos a colocar aquí los componentes y ya estamos con el ejercicio. Muy bien. Aquí está. Perdón, he estado poniendo dos de más. Muy bien, con esos componentes vamos a desarrollar la fórmula. Supongamos que tengamos 5 clases. ¿Se acuerdan que estas clases las llenábamos con la regla de Sturges? Supongamos que tenemos 5 clases, 1, 2, 3, 4 y 5 para este ejercicio. Y donde los intervalos de clase van desde 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 y 10 a 12. ¿Sí? Si es que el ejercicio no nos da y nos da números no agrupados, debemos construir a través de la regla. Pero el ejercicio aquí ya nos da los valores. Y tengamos en este ejercicio 1, 2, 3, 4 y 1. Pongámosle aquí el 1. Con esos valores construyamos nuestra tablita para el ejercicio. La frecuencia relativa, ¿cómo la desarrollamos? ¿Se acuerdan? La frecuencia relativa. dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de valores que hay. La frecuencia relativa dividiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas frecuencias tenemos aquí? N es igual a 11. 11, ¿verdad? 11. La primera frecuencia relativa, ¿cómo nos quedaría? 1 dividido 11 es igual a ¿cuánto? 0,09. 0.09. Sí. La segunda frecuencia relativa, ¿cómo nos quedaría? 2 dividido 11, esto es igual a 0.18. 0.18. La siguiente frecuencia relativa, 3 dividido 11, esto es igual a 0.27. 0.27. La siguiente frecuencia relativa, 4 dividido 11, esto es igual a 0.36. 0.36. La siguiente frecuencia, 1 dividido 11, esto es igual a
0.09. 0.09. 0.09. Si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? La suma es igual a 0.99 me sale. 0.99. 0.99. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Y vamos a añadir una columna más. Frecuencia relativa. Y frecuencia relativa acumulada. .09. Voy a copiar estos valores que están aquí. Acá, ¿no? Los resultados. 0.18, 0.27 y 0.36 y 0.09, ¿verdad? La sumatoria nos dio ¿cuánto aquí? 0.99. 0.99, ¿verdad? Si no les das el 1, es por los decimales que aplicaron ahí, ¿no? 0.99. Y aquí me olvidaba colocarles una columna que se llama frecuencia acumulada. Esta es una tabla nueva. Esta columna es algo nuevo que vamos a aprender el día de hoy. Frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Voy a colocarles con otro colorcito para que lo tengan presente. Esta es una tabla nueva que lo vamos a aprender y la de acá también. Frecuencia relativa acumulada. Las otras sí ya las revisamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Clase, intervalo de clase, frecuencia y frecuencia relativa. Sí. Muy bien. La primera que vamos a revisar, que es nueva, frecuencia acumulada. ¿Qué significa acumular? Las personas que trabajan en el sector privado y en el sector público, cuando les hablan de la palabra acumular décimo tercero o acumular décimo cuarto, ¿a qué se refiere eso? ¿Alguien podría ilustrarnos? Que lo que se aporta, digamos, mensualmente en un año se reciba todo acumulado, el valor. Se reciba todo acumulado, ¿verdad? La palabra acumular significa que se va sumando dinero, ¿verdad? Y al final se recibe todo ese dinero. En el caso de la frecuencia, lo mismo, se va sumando frecuencias, ya no es dinero, se va sumando frecuencias y al final se obtiene un número total. Y miren lo que vamos a hacer con la frecuencia acumulada. Siempre vamos a comenzar con el primero. Este 1 que está aquí, lo vamos a copiar acá, miren. Este 1 lo vamos a copiar y es el primer valor con el que iniciamos. Luego, con este 1 que hemos copiado aquí, miren chicos, a ese 1 le vamos a sumar el 2. 1 más 2, que es la siguiente frecuencia, ¿cuánto nos daría acá? 3. 3, ¿verdad? Miren, de esta forma estamos acumulando frecuencias. Acumuladas, por eso se llama su palabra acumulada, frecuencia acumulada. Luego, a este 3, miren lo que le vamos a hacer. Le vamos a sumar el siguiente 3. ¿Cuánto nos daría el resultado? 6. 6, ¿verdad? Muy bien. La siguiente frecuencia acumulada, al 6 le vamos a sumar 4. ¿Cuánto nos queda? 10. 10, ¿verdad? Y a la última frecuencia acumulada sería 10 más 1. 11. ¿Cuánto nos quedaría? Mire. Siempre de esa forma vamos a hacer las frecuencias acumuladas. Vamos a comenzar siempre con el primer número, lo copiamos aquí, 1, miren, lo hemos copiado acá, 1, y comenzamos a sumar las frecuencias acumuladas. ¿Cómo comprobamos si estamos bien en la frecuencia acumulada? Aquí este 10, este 11, perdón, es igual a este 11 de acá. Sí. Sí, ¿verdad? De esa forma comprobamos que estamos bien ahí. Por último, la otra columna que vamos a aprender el día de hoy sobre frecuencia relativa acumulada, ¿qué nos dice?
Hacemos lo mismo que la frecuencia acumulada, pero ahora con la frecuencia relativa. Por lo tanto, vamos a copiar el primer número de frecuencia relativa, que es 0.09. Vamos a copiar aquí. 0.09. 0.09. Y a ese 0.09, miren, le vamos a copiar la segunda frecuencia relativa y le vamos a acumular. ¿Cuánto nos quedaría? Se la suman, ¿no? Se la suma, correcto. ¿Cuánto nos quedaría? 0.27. 0.27. Luego, a la siguiente, le vamos a tomar. ¿Cuánto nos Sale quedaría? 0.54. 0.54. A la siguiente frecuencia relativa le vamos a sumar y nos queda 0.9. 0.9. 0.9. Y por último, vamos a sumar la última frecuencia y nos queda 0.99. 99. ¿Cómo comprobamos si estamos bien? Este número debe ser igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Esa también es lista en donde siempre nos debe de salir 1 o cercano a 1. Correcto. También es así. Siempre nos debe salir 1 o cercano a 1. Cercano a 1. Ya. Cuando ya tenemos este valor calculado o esta distribución de esta tabla llenada, procedemos a calcular dónde estará el 50% de las observaciones. Para eso, miren, siempre en esta última tabla, miren, les voy a colocar con otro colorcito, siempre esta última tabla que está aquí, la frecuencia relativa acumulada, siempre en esa tablita vamos a buscar este valor, 0.5. Vamos a buscar en qué intervalo está el 0.5 de la última tabla que hemos llenado. Por ejemplo, vamos a buscar en qué número estará o en qué intervalo estará. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto. ¿Dónde estará ese 0.5? En el tercero. El tercero. En el segundo, El tercero. 0.09, no, ¿verdad? Muy pequeño. En el segundo, El tercero. en el tercero, ¿verdad? Pero Siempre vamos... Inge, Sí, hay que dígame. buscar en la frecuencia, hay que buscar en la frecuencia relativa acumulada ese valor. Ese valor, ¿sí? ¿Por qué vamos a buscar este valor? Porque este 0.5 representa el 50% de las observaciones. Ese 0.5 representa el 50% de las observaciones que corresponde al valor de la mediana. ¿Y por qué 0.5? Se preguntarán. Porque si 50% le quitamos el porcentaje y le dividimos para 100, ¿cuánto es igual ahí? 50% igual. 0,5. 0.5, ¿verdad? De ahí es donde surge este valor nominal que siempre vamos a buscar de 0.5 en la frecuencia relativa acumulada. Ahí anótenle por ahí en su cuadernito. Siempre vamos a buscar en la frecuencia relativa acumulada. Siempre vamos a buscar en la frecuencia relativa acumulada. Ahora, en el primer valor no está. En el primer intervalo no está. En el segundo tampoco está. En el tercero sí está, miren, 0.54. ¿Por qué? Porque dentro de este número es donde está el 0.5. Como ya lo hemos encontrado, le vamos a señalar 0.54. Señalamos todo ese intervalo. Señalamos todo ese intervalo. Y ahí es donde vamos a aplicar esta fórmula que habíamos copiado al inicio. A ese valor o a ese intervalo que hemos señalado es donde vamos a aplicar la fórmula que señalamos al inicio. Y ya vamos a explicar qué significa cada uno de los componentes. ¿Sí? Vamos a explicar primero qué significa cada componente. El LI, vamos a colocar aquí,
significa el límite inferior del intervalo de clase señalado. ¿Sí? El límite Compañeros, el inferior. micrófono. límite inferior del El intervalo de micrófono, clase compañero. que hemos señalado, ¿no? Eso significa límite inferior del intervalo de clase que hemos señalado. ¿Qué significa señalado? El que lo hemos subrayado, ¿no? Para que tengan en cuenta ahí señalado. El W significa amplitud. Sí, significa el valor de la amplitud. La FM significa frecuencia de la mediana que está señalada. ¿Sí? Que está señalada. El otro componente de la fórmula, 0.5, es una constante, es decir, siempre va a estar el 0.5 porque es la constante que representa la mediana. Luego, el otro componente está n. N significa el número total de frecuencias. Eso es lo que significa el n, número total de frecuencias o datos. Y por último está CFB. CFB significa frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. Esos son los componentes de la fórmula. Y vamos a ir identificando dónde está cada componente de la fórmula para poder extraer los datos. Por ejemplo, vamos a extraer de este ejercicio cuál será el límite inferior. ¿Sí? Recuerden que siempre los intervalos de clase van a estar conformados ¿por qué? Por un límite inferior y un límite superior. ¿Pero qué nos dice el límite inferior? Miren, el LI de la fórmula. Límite inferior del intervalo de clase que ha sido señalado. ¿Qué nos indica ahí, chicos? ¿Cuál es el intervalo de clase que ha sido señalado? El 3. El intervalo de ¿De qué clase intervalo? número 3, ¿verdad? Y si nos está pidiendo límite inferior, ¿cuál será ese límite inferior ahí? ¿Qué valor sería? El 6. 6. El 6, Seis. ¿verdad? Este valor que está aquí Es el de límite 6. inferior al menor. Correcto. De ese que hemos señalado, el límite inferior. En este caso que es 6. Vamos a señalarlo ahí. Y vamos a extraerlo por aquí. Límite inferior que es 6. LI es igual a 6. Luego, ¿qué nos dice? La W nos dice que es la amplitud. Vamos al ejercicio. ¿Cuánto será el valor de la amplitud? 8. ¿Seguro? ¿Cuánto será el valor de la amplitud? 2. 2, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué 2? 2 más 2 son 4. 4 más 2 son 6. Nosotros le 6 y daríamos 2 son algún 8. papel a la señora ya cuando ella se 8 fue. y 2 son 10. Ella se fue con las manos 10 vacías. y 2 Solo firmó nomás. son 2. Compañeros, el micrófono. ¿Verdad? ¿Por qué la amplitud es 2? Porque de 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. 8 y 2 son 10. Y 10 y 2 son 2. La distancia que hay aquí, la amplitud es igual a 2. En cada uno de los intervalos la distancia es 2. Por lo tanto, la amplitud es igual a 2. El siguiente componente que debemos extraer de la fórmula o de ese intervalo es la frecuencia de la mediana que está señalada. Miren lo que nos dice. Frecuencia de la mediana que está señalada.
Por lo tanto, vamos a la columna donde dice frecuencia, aquí donde dice Sería frecuencia, 3. pero ¿qué nos está pidiendo? La que está señalada. Por lo tanto es 3, muy bien. Frecuencia de la mediana es 3. ¿Por qué es 3, chicos? Porque nos está pidiendo la frecuencia, pero la que está señalada, es decir, la que está dentro, miren, 3. El siguiente componente de la fórmula, ¿qué nos dice? 0.5 es una constante, siempre va a estar. Luego n, número total de frecuencias. ¿Cuántas frecuencias tenemos en total? ¿Cuánto será el n? ¿Cuánto es la sumatoria de las 11. frecuencias? 11, ¿verdad? El n, ¿dónde lo encontramos? Aquí, miren. N es igual a 11, que es el total de frecuencias. Por lo tanto, el n es igual a 11 frecuencias. Luego, nos dice frecuencia acumulada anterior. El último componente de la fórmula, frecuencia acumulada anterior. Para ello, debo preguntarles, ¿qué significa para ustedes la palabra anterior? Anterior. O sea, el que está antes del que está señalado debe ser Inge. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Darwin. Ángel. Darwin. Darwin. Muy bien, Darwin. La palabra anterior significa antes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo? Frecuencia acumulada anterior, es decir, antes de la señalada. Vamos a la columna. Muy bien. Entonces, vamos a la columna de frecuencias acumuladas. Aquí, miren, ¿dónde está la columna de frecuencias? Aquí, frecuencias acumuladas. Pero no nos pide la señalada. ¿Qué nos está pidiendo? Anterior, ¿verdad? ¿Qué número va a ser? El 3, ¿verdad? 3. Con ese valor, vamos a anotar aquí que la frecuencia acumulada anterior es 3. CFB es igual a 3. Con eso ya podemos reemplazar en la fórmula, chicos. Con eso ya podemos reemplazar. ¿Cómo nos quedaría? Mediana es igual al límite inferior más 6. la amplitud que divide frecuencia de la mediana, multiplica 0.5 por n menos frecuencia acumulada anterior. Y voy a reemplazar los valores que hemos extraído aquí. ¿Sí? Límite inferior, ¿qué me dice? Mediana es igual al límite inferior, que es 6 más, ¿cuál es el ancho de este ejercicio? Me dice que es 2. 2 es la amplitud. Que Dividido divide para 3. la frecuencia de la mediana, me dice que es 3, ¿verdad? Dividido, cierro paréntesis, abro paréntesis, ¿qué me dice ahí? 0.5 que multiplica por el número total de datos o de frecuencias, que es 11. Menos 3. La frecuencia acumulada anterior, que es 3. Menos 3. Y ahí cerramos, ¿verdad? Aquí ya pueden ingresar en la calculadora y hacerlo directo o paso a paso. ¿Cómo quedaría paso a paso? Le hice una pregunta. Claro. Una pregunta, ¿de dónde salió el 3? Muy bien. El último 3. El último 3 corresponde a la CFB o frecuencia acumulada anterior. ¿Qué significa frecuencia acumulada anterior? Vamos a frecuencia acumulada, a la columna de frecuencia acumulada. Como no nos pide el señalado, si nos hubiera pedido señalado, sería el 6. Pero como nos dice anterior, ¿qué significa? La que está antes de la señalada. En este caso, O sea, el número, la anterior línea, ¿cómo sería? La anterior columna. La anterior fila o la anterior columna. Correcto. Ah, ok, gracias. Ya. ¿Cómo nos quedaría aquí? Mediana es igual a 6 más 2 dividido 3. Abro paréntesis. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una multiplicación, miren. 11 por 0.5, ¿cuánto nos queda? 5.5.
5.5. 5.5 menos 3. Y ahí cerramos. ¿Cómo nos quedaría después? Mediana es igual. Este 6, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a bajar. Más 2 dividido 3. Mediana es igual. ¿Aquí qué tenemos aquí ahora? Una resta. Una resta. ¿Cuánto nos quedaría? 2.5. 2,5. 2.5. Cerramos ahí. Mediana es igual. A este 6 que hacemos, lo bajamos. 6 más. Y aquí tenemos una división. ¿Cuánto nos queda? 2 dividido 3. 0,66. 67. 67 redondeado. 27. Ya. Si ustedes dividen ahí, 2 dividido 3, queda 0.67 o 0.67. ¿Cuánto les queda ahí? Sí, ¿qué? 0,67 dije redondeado. Ya, 0.67. Mi recomendación es siempre, en estos casos, que no se aplique el redondeo. Y ya les voy a explicar por qué. Dejemos Porque no todos está los... el signo. Dejemos todos los 0,16. decimales que quedan ahí. Solo en este caso, excepción, no redondeamos. Dejamos todos los decimales. ¿Cuántos decimales Inge, quedan aquí? haciéndole directo me salió 7.6666 y redondeado 7.67. 7.67. Pero como dije que no hay que redondear, pues entonces 7.6666. Ya. ¿Aquí cuánto le queda? 2 dividido 3. 0,66. 0.66. ¿Cuántos 6 son? 2, 4, 6, 8. 9, 6 y 7 al final. 9, 6, 9, ¿verdad? 6. 2, 4, 6, 8 Y y un 7 al 7, final. ¿verdad? Y un 7 al final. Por 2.5. Y miren lo que vamos a hacer. ¿Por qué le vamos a dejar los decimales? Mediana es igual a 6 más... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Una multiplicación. una multiplicación. ¿Cuánto nos queda ahí? 1.66. 1.66. Mediana Todos los decimales ahí. es igual a ¿cuánto? A 7.66. Ahora, miren, su compañera ya había hecho directo. ¿Cuánto le salió acá directo? 7. ¿Cuánto le salió aquí? El resultado Sale igual dije. Así sale con igual, los ¿verdad? decimales. 7.66. Por eso, para que les salga igual, aquí hicimos por el camino largo, ¿verdad? Por el camino largo hicimos y le salió 7.66. Por el camino corto, ingresando en la calculadora, le